para conversar sobre los más de 90 días de paro de labores en defensa de sus derechos laborales, saludamos en la línea telefónica con mucho gusto a Jorge Dorante, secretario general del Sindicato de Trabajadores Independientes de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muy buenas noches, Jorge, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarte nuevamente, estamos a tus órdenes. Gracias, Jorge. Bueno, culmina ya este paro en la Universidad Autónoma Metropolitana, el más largo de su historia. Jorge, ¿en qué condiciones culmina este paro? Ustedes recibieron pues una muy pequeña parte de lo que estaban demandando en cuanto al porcentaje de aumento de salario. Sí, efectivamente, pues nos vamos contentos, pero no satisfechos de todo lo que pusimos en la mesa. Entendemos que el tema salarial es un tema federal, un tema donde las autoridades federales no escucharon las demandas de los trabajadores. Y bueno, viene un camino hacia adelante respecto a estos temas con las demás organizaciones. Jorge, muy buenas noches, te saluda Feli Carnaya. Preguntarle entonces, ya que están con esta negociación, ya levantaron el paro y ahora se espera que puedan reanudar las actividades. Lo más importante, el trimestre, ¿se puede salvar, sí o no? Sí, yo creo que sí, ya hay, mañana está convocado el colegio académico, ya hay un preproyecto del calendario escolar y me parece que el trimestre se va a reorganizar. ¿Cómo podrá lograrse esto, Jorge? Caray, fueron más de 90 días, un trimestre tiene menos, tiene 90. Sí, el asunto es que la universidad está diseñada con los trimestres, hay entre trimestres, hay 2 o 3 semanas prácticamente sin clases, y me parece que por ahí va la propuesta de la universidad para ajustar estos 90 días, más de 90 días, y poder terminar en este año los trimestres programados. Jorge, usted menciona que bueno, llegaron a los acuerdos, sin embargo no están del todo satisfechos, entonces esto podría ser un indicador de que en algunos meses podrían de nuevo sentarse en la mesa, podría ocurrir una nueva huelga para que se les dé tal y cual ustedes lo están pidiendo. Bueno, de entrada que es buena pregunta, lo que nosotros pretendemos como comité ejecutivo es que lo que se firmó en la mesa, pues prácticamente empezar a trabajar, empezar a llegar a concluir los acuerdos que se firmaron y no llegar a otra próxima revisión con que no se cumplieron los acuerdos y presentar una demanda otra vez por incumplimiento de los mismos. Gracias. Me parece que el compromiso por parte de la institución y del sindicato es atender estos temas y llegar con la posibilidad de resolverlo lo más pronto posible. Y Jorge, rápidamente, con el acuerdo que llegaron, ¿puede trabajar los empleados, los profesores y los miembros del sindicato de manera adecuada en la Universidad Autónoma Metropolitana? Yo creo que sí, en esta revisión lo que rescatamos fue la bilateralidad, la titularidad del sindicato la tiene el CITUAM, y me parece que tendremos que buscar acuerdos de entendimiento para no llegar a otras negociaciones y decir no se cumplió, sino ir avanzando dentro de la institución con las puertas abiertas. Jorge Dorantes, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada esta noche y que todo sea a favor de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero sobre todo de sus estudiantes, de sus investigadores, sí, de sus trabajadores. Por el bien del país tenemos que apoyar para que esa universidad crezca. Así es. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes, hasta luego. Buenas noches.